Bueno, este es el primer ejercicio del curso de estática. La fricción en el manguito A puede proporcionar un momento de resistencia máximo de 125 newtons por metro con respecto al eje X. Determine la magnitud máxima de la fuerza F que puede aplicarse de manera que el soporte no gire. Bueno, como podemos observar en nuestra parte gráfica, nuestra fuerza F está en función de sus cosenos directores, es decir, en el eje X el coseno director es de 60 grados, en el eje Y el coseno director también es de 60 grados, y en el eje Z también en función de ángulo de 45 grados. Por teoría sabemos que al momento de calcular el momento de una fuerza F con respecto a un eje en particular, en este caso con respecto al eje X, debemos de calcular un vector dirección en el cual incide esta fuerza F, motivo por el cual es de importancia determinar las coordenadas de nuestros puntos A y B. Es decir, nuestro primer trabajo justamente es hallar dichas coordenadas, es decir, las coordenadas de nuestros puntos A y B. Bueno, para determinar justamente estas coordenadas nos vamos a apoyar de la parte gráfica de nuestro ejercicio. En nuestro gráfico podemos determinar que los elementos de A vienen a ser de la forma 0,0. En el caso de nuestro vértice B o del punto B, tenemos que fijarnos en la parte gráfica que sus unidades de medida están dados en milímetros, mientras que el momento de la fuerza con respecto al eje X está en newtons por metros. Esto quiere decir que tenemos que trabajar con unidades en la misma medida, motivo por el cual tenemos que cambiar justamente estas unidades que están en milímetros a metros. Por ejemplo, el componente en Y de B lo tenemos en milímetros y vale 300 milímetros. Es decir, que tenemos que realizar un simple cambio de milímetros a metros, y en este caso sería 0,3 metros. El mismo trabajo lo tenemos que hacer con respecto a la componente en X y con respecto también a la componente en Z, para lo cual simplemente tenemos que ver la parte gráfica y utilizar las equivalencias que ya se conocen. Con respecto al eje X sería 0,15 metros, y con respecto al eje Y, al eje Z, respecto a nuestro eje Z sería 0,10 metros. ¿Por qué? Porque tenemos justamente 100 milímetros. ¿Ok? Entonces, ahora bien, entonces nuestro punto B sería de la forma: en X tiene 0,15, pero hay que fijarnos que está en la posición negativa del eje X, sería menos 0,15. En Y tiene 0,30 y en Z 0,10. Y si lo queremos razonable, tendríamos que colocar también las unidades. Bueno, con la información obtenida de los puntos A y B, pasamos a calcular el vector de desplazamiento de A a B, que esto por definición sería B menos A. Pero, como sabemos que el A tiene componente 0,0, simplemente esto sería igual a B. Ok, entonces simplemente repetimos los datos que tenemos del punto B, 0,10 ahora, y le ponemos sus unidades respectivas. Entonces con esto ya tenemos determinado justamente el vector de desplazamiento de A a B, que nos va a servir para hallar el momento de la fuerza F con respecto al eje X.
Bueno, una vez determinado el vector de dirección, procedemos a determinar los componentes de nuestra fuerza F. Como podemos observar en nuestra parte gráfica, esta fuerza F tiene componentes tanto en X, podemos ver ahí, color negro, y hay que fijarnos que está en una parte negativa, también en Y, y lo mismo ocurre también en su componente Z, la componente Z. Entonces, con su coseno director 60 en X, en Y también 60 y en Z también tiene el ángulo de 45 grados. Entonces, por definición de la fuerza, podemos escribir de diferentes maneras. Una de ellas es escribir la fuerza en función de su magnitud F y de sus cosenos directores, como lo podemos observar en la parte gráfica. Entonces, visto de esa forma, lo que vamos a proceder a hacer es lo siguiente. Simplemente reemplazar por cada una de las informaciones que tenemos en la parte gráfica. Acá sería coseno de 60, en Y también coseno de 60 y en Z sería coseno de 45 grados. Entonces, del mismo modo tendríamos lo siguiente. Vamos a arreglar un poquito más ordenada y ya está. Entonces, coseno de 60 sabemos que es 0.5, coseno de 60 también es 0.5 y coseno de 45 grados es equivalente a 0.71, lo cual se puede calcular directamente con la calculadora. Entonces, una vez que tenemos nuestra fuerza, tenemos nuestro vector de desplazamiento que la habíamos calculado con anticipación, que sería este vector A, B, BA, procedemos a utilizar la definición del momento de una fuerza con respecto a un. Ahora bien, a continuación procedemos a determinar, hallar el momento, vamos a colocar con letras negritas para que se note mejor, hallar el momento de la fuerza F con respecto al eje X, Entonces, para lo cual nosotros podemos hacer uso de la definición de este momento de fuerza con respecto al eje, de la definición determinante. Y asimismo sabemos que para cada uno de nuestros ejes coordenados tenemos nuestros ángulos directores también. Ok, así tenemos que en X, en Z y en el eje Y tenemos nuestros respectivos ejes directores. En X, Y, en Y, J y en Z tenemos el valor de K. Primero que todo escribiremos la forma del momento con respecto a un eje. Sería el eje, que en este caso su vector dirección, que sería I, producto punto, el vector distancia, que ya sabemos que es que está determinado por los puntos A, B, que ha sido calculado previamente, por el producto cruz de este vector de distancia con respecto a la fuerza F. Entonces, justamente al aplicar esta definición podemos obtener el momento requerido y lo vamos a igualar al dato que nos están dando en el ejercicio, lo cual por definición nos queda de la siguiente manera. Luego,
Como podemos observar por la definición determinante de este momento de la fuerza con respecto a un eje, nos quedaría de la siguiente manera. Ahora, como nos pide el momento de la fuerza F con respecto al eje X, y el eje X está en función de su vector de dirección Y, simplemente lo que vamos a hacer es hallar el determinante, pero sin considerar los otros ejes, es decir, sin considerar el eje J y el eje K. ¿Por qué? Porque simplemente nos interesa con respecto al eje X, y el Y está en función de este eje X. Por lo tanto, simplemente nos quedaría determinar el determinante de esta matriz de 2×2, que sería de 0.3 por 0.10 menos 0.5 por 0.10, lo cual nos queda de la siguiente forma. Bueno, haciendo acá una pequeña corrección, acá justamente nos faltaba la magnitud de la fuerza F, que es la que desconocemos, y multiplicaremos justamente esta magnitud por el determinante de esta pequeña matriz. Ok, bueno, entonces, de acuerdo a la aplicación del determinante, tendríamos que el momento de la fuerza F con respecto al eje X está definido por el producto del vector de distancia por la fuerza F por I, que ya hemos explicado anteriormente por qué nos queda simplemente esta forma. Nos quedaría la magnitud de la fuerza F por el determinante de la matriz de orden 2×2, sería 0.3 por 0.71 menos 0.5 por 0.1. Esto vendría a ser igual a F de 0.163. Bueno, entonces como por dato nos están dando que el momento de resistencia máximo de 125 newtons por metro con respecto al eje X, es decir, que vamos a tener la siguiente igualdad. Vamos a tener que F, la magnitud de la fuerza F por 0.163 metros, porque del F todavía no sabemos cuáles son sus unidades, es igual a 125 newtons por metros, de donde, haciendo simple ecuaciones, acá tendríamos que simplificar n con n y nos quedaría newtons. Por lo tanto, a partir de ello nos quedaría que la fuerza F que nos determine un momento máximo de la fuerza F, nos quedaría F es igual a 125 newtons sobre 0.160, lo cual, haciendo los cálculos respectivos, nos daría F igual a 766.87 newtons, por lo cual el ejercicio está terminado.